acercarnos a Él, y ahí están los pasos de cómo acercarnos a Él. Entonces vamos a leer Mateo 6, de 9 al 13. ¿Les parece si leemos nuevamente? Dice la Biblia, dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén y amén. Y Padre, te queremos dar gracias en esta hora. Señor amado, te queremos bendecir y queremos pedirte que en esta mañana nos hables de manera especial de cómo orar de manera eficaz, de cómo orar como a ti te agrada, no como a nosotros nos agrada, sino como a ti te agrada. Y por eso, Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana te muevas con poder, con gloria, Señor. Y Padre, si hay alguna tristeza, alguna frustración, alguna preocupación, algún miedo, ahora mismo lo entregamos a ti, Señor, y entramos con confianza a tu trono de gracia, Señor. Por eso, Señor, tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios poderoso, y en esta mañana, Señor, abrimos nuestros oídos espirituales, Señor, para estar atentos a tu palabra, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la fortaleza, la capacidad de ponerla en práctica, en el maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, estamos estudiando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para repetir, sino es un modelo estructural donde cada uno ponemos nuestras necesidades, nuestra oración de acuerdo a nuestra condición en esa estructura que el Señor establece. Cuando leemos el Padre Nuestro, vamos a encontrar que este Padre Nuestro contiene a lo menos 7 formas o 7 pasos o 7 tópicos, que cada uno de los cuales representa una necesidad humana básica, una necesidad humana. Entonces, todas las necesidades del hombre, las necesidades de la raza humana están contenidas en esta oración modelo. Por ejemplo, la primera cosa, el primer tópico es la necesidad paternal. ¿Cuál es la primera necesidad? La necesidad paternal. Y ahí me habla mucho porque la oración empieza con Padre Nuestro. Padre Nuestro. Entonces, fíjese que cuando oramos, todas nuestras necesidades van a ser atendidas por la benevolencia de un Padre amoroso. O sea, la manera correcta de acercarnos a Dios es diciéndole: Padre mío, tú te acercas como hijo amado, y Él te acepta también como hijo amado, porque tú no eres una criatura, tú eres un hijo amado. Cuando tú entregaste tu corazón a Cristo, en ese preciso momento te convertiste en un hijo o una hija amada de Dios. Así que te puedes acercar confiadamente a papá y le puedes decir papá. Entonces, lo primero es Padre Nuestro. El segundo tópico que muestra la oración modelo es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, primero nos acercamos a Él como Padre, pero la segunda cosa es la presencia de Dios cuando decimos: santificado sea su nombre, sea tu nombre, ¿cierto? Entonces, cuando entremos en la presencia, cuando hablamos de santificar, significa que nosotros honramos ese nombre, lo honramos y no vamos a pisotearlo para nada. Es lo más importante para nosotros, es lo más, digamos, es la reverencia suprema a que se la debemos a ese nombre. Entonces, por eso, mi amado hermano, la manera de acercarnos a ese nombre siempre es a través de la alabanza. Entonces, siempre que tú vayas a Él, ve con gratitud, ve con adoración, ve con alabanza, diciéndole: Señor, gracias porque eres maravilloso, ¿cierto? Así que el Salmo 100, por ejemplo, usted recordará que el salmista decía: todo lo que respira, alabe al Señor. Y así es, santificamos el nombre de Dios, ¿cierto? Lo santificamos con nuestra obediencia, ¿cierto? Y ahora le podemos decir Padre a nuestro Señor, porque la sangre de Cristo nos habilita para decirle Padre Nuestro. Antes de eso no podíamos decirle Padre, éramos criaturas. Y tengamos en cuenta algo: la gente regularmente sin Cristo, su tendencia natural es a desobedecerlo, su tendencia natural es a hacer todo lo contrario de lo que las Escrituras dicen. ¿Me hago entender? Pero cuando entregamos nuestro corazón al Señor, a pesar de que nos cuesta muchas veces trabajo, ¿cierto? Fallamos, pero nuestro corazón está atento a adorar al Señor.
¿Cuántos dan la gloria al Señor? Entonces ahí está, encontramos esa parte interesante, ¿cierto? Y luego vamos a mirar acerca de la tercera tópico, es las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios, no mi prioridad, son las prioridades de ¿quién? De Dios. Entonces cuando decimos venga tu reino, estamos hablando en ese preciso momento de que las prioridades nuestras pasan a un segundo plano y ahora declaramos las prioridades de Dios como nuestras prioridades. Entonces Dios en la oración quiere que usted crea que sus necesidades ya son suplidas, pero en la oración usted se somete a los principios del Señor. Y en la oración nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces, venga tu reino, hace referencia, mis amados hermanos, a que estamos receptivos a hacer la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? La oración no es para que Él haga nuestra voluntad. La oración es para nosotros hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta cosa que encontramos en el tópico es la provisión de Dios. La provisión de Dios la encontramos en el versículo 11 cuando dice el pan nuestro, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? El pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? Pero fíjense que nosotros muchas veces cometemos el gravísimo error de que empezamos no por el primer punto, ni por el segundo punto de portería, sino empezamos por el cuarto. De una entramos diciendo, Señor, necesito tal cosa. Y eso es terrible porque estamos soslayando la primera intención es que nos acerquemos a Él con confianza, siendo un Padre, sabiendo también en segundo término que dijimos que Él quiere que nosotros estemos conscientes de su presencia, y en tercer lugar que queremos que Él haga su voluntad. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios suple nuestra necesidad. El pan diario nuestro, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Así que la provisión de Dios. Así que Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Si tú oras a diario, Él te suple a diario. Dice, hoy estamos leyendo el Salmo 139. Y en el Salmo decía que aún no hemos hablado la petición y ya el Señor ya la conoce. Pero ¿por qué si ya la conoce, para qué Dios quiere que oremos? Porque cuando tú oras, estás dando por hecho de que tú dependes no de ti, sino dependes de Dios. Por eso es importante la oración. Sí, Dios es omnisciente y sabe lo que nosotros pensamos. Él dice que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro levantar y nuestro acostar, pero Él quiere que tú le manifiestes verbalmente tu necesidad, porque esa es la manera en que tú le estás diciendo, Señor, no dependo de mí, dependo de ti. Y luego vamos a encontrar el otro tópico, es el perdón de Dios. El perdón de Dios lo encontramos allá, mis amados hermanos, en el versículo 12, que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces fíjense, ¿cuántos saben que necesitamos el perdón de Dios? Ya usted ya fue perdonado en Cristo, somos perdonados en Cristo, ya fuimos perdonados y lavados por su sangre, pero esto nos recuerda algo, que si fuimos perdonados por Cristo, también ese ejercicio necesitamos ejecutarlo nosotros, porque así como fuimos perdonados, pues nosotros también tenemos que perdonar. Ese es un problema gravísimo, y de ahí es donde el diablo se echa mano, porque el diablo echa mano cuando nosotros somos incapaces de perdonar las ofensas. Por ejemplo, hoy mi hermana Rocío nos dijo, ya quedó perdonado. Y a pesar de que el diablo me está diciendo, ¿sí ve? Sinvergüenza, usted se comprometió con la hermana Rocío, y es que yo me había comprometido con ella a pasar por ella ahorita, en la mañana. Le dije a tal hora paso, y yo no sé, nos pusimos a orar, nos pusimos a hacer paquete, y cuando la veo entrar, Jadi, Padre Celestial, Dios mío, qué pena, Dios mío, Señor, Dios mío, y no, vergüenza me da, ¿cierto? Y bueno, le pido el perdón también a la iglesia en general, porque, bueno, se me fueron las luces ahí. Y bueno, la hermana fue tan misericordiosa que vino, ¿cierto? Porque cualquiera se hubiera ofendido, ¿no? Dice, no, pastor no pasó a recogerme, pues yo ahora ya no voy, ¿cierto? No voy, pero ella no, ella es una mujer madura, en todo el sentido de la palabra, y vino a la iglesia y supo que no fue por mala intención, sino por cosas que pasan. Entonces fíjense qué tremendo cuando uno habla de perdón, ¿no? Porque en la oración modelo está implícita el perdón, porque acuérdense usted, en Marcos capítulo 11, 20, dice que podemos decirle a las montañas, quítate y échate al mar, ¿cierto? Que si creyéramos lo que dijéramos con nuestra boca, ¿cierto? Y no dudáramos en lo que, si creyéramos lo que está dicho, será hecho. Pero si te acuerdas que no has perdonado, perdona. O sea, vamos a encontrar que si vamos allá a Marcos 11, 23, y quiero que usted mire usted
cómo esta parte es importantísima, no soslayarla, no tenerla de menos. Y vea lo que dice acá en cuanto a esto. Dice capítulo 11, 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo creo que esta parte no tiene problema, ¿no? El problema viene a continuación, y dice la Biblia, escuche bien esto: y cuando estés orando, ¿qué? Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Wow, esto es inquietante realmente, ¿cierto? Inquietante, porque el Señor nos está diciendo, hay necesidad de orar, entonces, y de perdonar. Bueno, gloria a Dios. Y el siguiente tópico, que se llamamos el sexto, es poder sobre Satanás. ¿Cuántos saben que tenemos poder sobre Satanás? Entonces ahí vamos a encontrar en el versículo número 13, dice: y no nos metas más en tentación, mas líbranos del mal, ¿cierto? No nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Ahí está hablando, mi amado hermano, de que el Señor tiene poder para guardarnos de caer en las trampas del diablo. El diablo todos los días te está poniendo trampitas, todos los días nos pone trampitas. Entonces el diablo sabe más que ninguno de nosotros cuál es nuestro lado más débil, nuestro lado más delgado. Por ejemplo, si tu problema es orgullo, pues el diablo te va a atacar por el orgullo. ¿Me hago entender? Si tu problema es de envidia, pues el diablo te va a atacar con la envidia. Entonces, por el lado más delgado, el diablo nos va a atacar. Entonces, ¿qué dice la Escritura? El Señor dice: no nos metas en tentación. ¿Qué significa? No es que Dios nos introduzca en la tentación, sino que Dios nos guarda de que caigamos en las trampas del diablo. ¿Me hago entender? Y entonces esa es la sexta cosa. Entonces pidámosle al Señor acerca de protección. Activemos ángeles alrededor de nosotros, activemos ángeles alrededor de nuestros seres amados, ¿sí? Pídale que le vista con su armadura, como dice la carta a los Efesios capítulo 6, ¿cierto? Que dice que tenemos que tener la armadura de Dios. Y por último, vamos a encontrar el tópico 7, y es que la oración concluye diciendo acerca de una sociedad divina, porque dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí está refiriéndose a que necesitamos glorificar a Dios. ¿Por qué lo glorificamos? Porque nos hizo partícipes de su reino, no por nuestra propia inquietud. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día quisiera ir a vivir a Estados Unidos. Hay mucha gente que le gustaría irse a Estados Unidos a vivir, y procuran, como no lo logran legalmente, entonces lo hacen de manera ilegal, ¿cierto? Corriendo riesgos. Y vean ustedes que para ser ciudadano del reino de los cielos no tenemos que pasar por el hueco, sino que Cristo fue el que pasó por el hueco por nosotros y nos da la ciudadanía. Entonces, eso es interesante. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted note, amados hermanos. Ahora, volvamos a un tema interesante, y es el nombre. Vamos al nombre y vamos al versículo 9. Dice: santificado sea ¿qué? Tu nombre. Y estamos diciendo acerca del poder del nombre. Porque a partir de que Cristo murió en la cruz y resucitó, hasta ese momento fue que empezó la oración que concluye en el nombre de Jesús. Antes de que Cristo muriera en la cruz, no se cerraban las oraciones en el nombre de Cristo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, en Juan 14, 15, 16, le dijo que hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Ahí todavía Cristo no había muerto en la cruz, pero él estaba anunciando que su nombre contenía poder, que en su nombre contenía poder. Y es así, tal es así que el apóstol Pablo lo refiere en una de sus cartas diciendo que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice acerca del nombre? Pues se está refiriendo del cielo, pues se refiere a los ángeles. ¿Quiénes habitan en el cielo? Los ángeles y los santos, ¿cierto? Los que ya murieron en Cristo, allá están, y todavía se doblan su rodilla delante de Dios, ¿cierto? Delante del nombre de Jesús. En la tierra, ¿quién dobla su rodilla en la tierra? Nosotros, la iglesia, ¿cierto? La iglesia dobla su rodilla
delante de Dios, ¿cierto? Delante de Dios. Los ateos no lo hacen todavía. Y luego dice, debajo de la tierra, ¿de quién se referirá? A los demonios, ¿cierto? Y a los que murieron sin Cristo. Porque después de que la persona muere sin Cristo, ahí sí ya, ¿para qué? Yo le digo una cosa, a esta altura, por ejemplo, mucha gente mala que ha existido en la tierra, que nunca se arrepintió, y uno sabe claramente que esa persona terminó no en el infierno, en el Seol, pues en este momento ya dicen, uy, si era cierto lo que se decía. Y ahí sí ya creyeron, entonces ahí sí doblan rodilla, pero ya demasiado tarde. Gloria a Dios por usted que reconoce a Cristo en este momento, amén. O sea que hay poder en el nombre. Entonces por eso cada uno, amados hermanos, de los muchos nombres, de los títulos que Dios tiene en el Antiguo Testamento, vamos a ver que muestra una faceta diferente de su carácter y cómo ese nombre expresa su voluntad. Entonces vamos a mirar que en el Antiguo Testamento se dio a conocer el Señor con muchos nombres. Por ejemplo, se le llama en el Antiguo Testamento al Señor Elohim. Elohim. ¿Usted ha escuchado ese nombre Elohim? Y Elohim significa el Dios creador. El Dios creador. ¿Cuántos saben que Dios creó todo lo que existe? Todo lo creó Dios, excepto una cosa no creó Dios. Hay una sola cosa que Dios no creó. ¿Sabe usted cuál es esa única cosa que Dios no creó? El pecado. No lo creó Dios. Todo lo demás lo creó Dios. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1, y todo lo hizo Dios, y todo lo que creó Dios vio que era bueno en gran manera. Así que Elohim hace referencia al Dios creador. Por eso cuando usted dice santificado sea su nombre, usted está incluyendo el nombre de Elohim. Usted está diciendo, Señor, yo estoy hablándole al Dios que creó todo lo que existe. Estoy hablándole al Dios que creó todo lo que hay, todo lo que en el mundo hay. Todo es perfecto, porque cuando yo miro los cielos es perfecto, cuando yo miro el sol es perfecto. Ahora en junio va a haber un eclipse de sol. ¿Cuántos saben que hay un eclipse de sol? Se preparen para ese día porque nos va a coger a nosotros en Bogotá. Y eso es un espectáculo impresionante. Va a ser un eclipse de anillo. ¿Qué significa? Que la luna se interpone entre el sol y la tierra y forma un anillo alrededor, un anillo. Es muy bonito. Entonces están anunciándolo ya y yo me ponía a pensar, Señor, ¿tú hiciste eso tan maravilloso? Hiciste los mares, hiciste los cielos, a mí me gustan mucho las aves. Por ejemplo, a mí me gusta, cuando voy al campo, me gusta ver son aves. Una vez fuimos a Piscilago y allá hay un zoológico y ahí está lleno de aves. Hay cacatúas, hay papagayos, hay guacamayas, hay loros de un color, hay pajaritos y es la combinación más tremenda. Yo le digo una cosa, que el Dios es nuestro creador, es mejor diseñador de modas que existe. Combina los colores de manera especial, ¿no? ¿A quién se le ocurriría, cierto, colocar eso? Entonces fíjense que Él es un creador. Ahora, otro nombre que encontramos en la Biblia, amados hermanos, es Elión. ¿Qué significa Elión? El que posee el cielo y la tierra. Es el dueño del cielo y la tierra. Dueño del cielo y ¿qué? Y la tierra. O sea que cuando tú oras en el nombre de Jesús, también estás diciendo, Señor, tú eres el dueño del cielo y la tierra. Como decía una vez, escuché una vez que alguien llegó a preguntar por alguien y hubo otra persona que se interpuso y dijo, bueno, no, ¿qué necesita usted? Y entonces era tan inoportuna la persona que la otra persona, no, bueno, yo necesito hablar con el dueño del circo, no con el payaso. Dicho de esa manera, pues sonó como grosero, pero es que el otro también era grosero. Y yo decía, Señor, cuando tú vas a hablar con Dios, tú no necesitas intermediarios, tú puedes hablar directamente con el dueño. Gloria a Dios, el dueño del cielo y la tierra. Otro nombre que encontramos en las Escrituras es Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? El Señor provee. El Señor provee. ¿Cuánto les ha provisto el Señor? Vea, Dios les ha provisto a usted muchas cosas. Démonos cuenta cuántas cosas los ha provisto Dios. Por ejemplo, yo estoy agradecido con Dios. ¿Y sabe qué hace el diablo cuando usted no es consciente de Jehová Jireh? Pues le pone el vecino al lado que como que sí tiene carro nuevo, como que sí tiene, como que los hijos son más inteligentes, como que sí están en la Universidad Harvard y como que no sé qué, y como que usted empieza a envidiar esto y usted no sabe qué, y a una piedra y ese man nunca viene a la iglesia y por qué sí le va bien, y entonces le pone un poco, ¿no?, de cosas
cuando usted y yo debíamos estar conscientes de que ya Dios nos bendijo, Dios nos dio de acuerdo a nuestras capacidades y lo va a seguir bendiciendo porque Dios provee, Dios provee. ¿Cuántos lo saben? Otro nombre que se encuentra en la Biblia es Jehová Nisi. Jehová Nisi, ¿sabe qué es Jehová Nisi? El Señor es mi estandarte, el Señor mi bandera. Y eso habla acerca de cuando un ejército, por ejemplo, un ejército tenía, por ejemplo, su bandera izada, ¿cierto? Pero si era derrotado por uno más fuerte, su bandera era bajada y la nueva bandera era izada. ¿Me hago entender? Así pasa hoy en día en las guerras, por ejemplo, cuando un pueblo, una nación llega sobre otra nación y lo derrota, le bajan la bandera que es de ese pueblo y izan la nueva bandera. Jehová Nisi significa que donde el diablo tenía dominio sobre nosotros, ahora ya la bandera del diablo fue bajada y ahora es izada, la bandera de la gracia, la bandera del perdón, la bandera de la provisión, de la redención, es la bandera de nuestro Señor. Así que tú tienes la bandera de Dios. Otro nombre, amado hermano, que encontramos en la Biblia es Jehová Rafa. Rafa significa el Señor te sana. El Señor te sana. ¿Cuántos reciben esa palabra? El Señor te sana. El Señor te sana. Entonces veas que el Señor es nuestro médico, nuestro sanador. El profeta Isaías lo dijo de una manera especial en Isaías capítulo 53 versículo 4. Dice que Él mismo llevó nuestros pecados sobre el madero y por su llaga hemos sido sanados. Usted es sanado. Él está hablando en tiempo pasado como un hecho, es algo ya real. Y él estaba profetizando, mis amados hermanos, 800 años antes de que se ocurriera ese milagro. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario se cumplió la profecía. Esa profecía se cumplió hace 2000 años. O sea que cuando usted ora por sanidad, usted no está orando a futuro, usted está orando al pasado porque ya es una realidad. O sea que usted lo que tiene que orar, cuando ora por un enfermo, usted le dice: Señor, abre los ojos de esa persona y abre mis ojos para recibir la sanidad que Cristo ya obtuvo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por eso el Señor sana, 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 mi amado hermano. Señor sana, amén. Él es Jehová Rafa. Otro nombre que encontramos en la Biblia es Jehová Shalom. Jehová Shalom significa el Señor es nuestra paz. ¿Cuántos saben que Él es nuestra paz? Él es nuestra paz, Él da paz a tu corazón. La paz no significa ausencia de problemas. Como lo venden hoy los medios de comunicación, firmemos un acuerdo de paz, un cese al fuego. Mi amado hermano, eso nunca va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, esa es una paz falsa. ¿Me entiende? La paz es cuando usted sabe que Dios tiene el control a pesar de los problemas que usted puede estar pasando. Usted está tranquilo, está confiado. Yo siempre traigo a ilustración aquel cuadro que una vez vi en un museo. Era un árbol, el cuadro era un árbol en un óleo que mostraba un árbol azotado por unos fuertes vientos, un huracán, unos rayos, lluvia, vientos fuertes, y ese árbol parecía que se fuera a partir, mis amados hermanos. Y en medio del árbol, cuando usted se detalla bien el cuadro, usted ve que en una de sus ramas hay un nido que está con unos pájaros y los pájaros están tranquilos. El título del cuadro: paz. Increíble. Analice ese cuadro y usted va a darse cuenta que paz significa que uno es consciente que hay problemas en la vida. Y uno es consciente que hay necesidades, que hay frío, que hay hambre, que hay que pagar el impuesto, que hay que pagar la luz, que hay que pagar la energía, que hay que pagar todo eso. Pero que Dios es primero Jehová Jireh, pero también es Jehová Shalom. Amén. Otro nombre que encontramos es Jehová Ra. Jehová Ra, que es R-A-A-H. Él es nuestro pastor. ¿Se acuerda del Salmo 23? El Señor es tu pastor y nada te faltará. Bueno, ese verbo está mal conjugado en Reina Valera. Yo soy me gusta mucho la Reina Valera, pero la Reina Valera tiene un pequeño error. No es un error, es un error de conjugación en tiempos. Por ejemplo, este verbo en realidad no es un tiempo futuro, porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, como a futuro. En realidad ese verbo está en un presente progresivo. Realmente le está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me está faltando. Nada me falta. Es en tiempo presente progresivo.
Entonces es algo extraordinario, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo. El Señor quiere decir que eres tu pastor y que Él nunca te va a dejar a expensas de un lobo, ¿ok? Jehová Tsidkenu. Jehová Tsidkenu significa el Señor es nuestra justicia. O sea, puede que la gente te humille, puede que hagan injusticia contigo, déjaselo en manos a Él. Él es tu justicia, Él te va a sacar a victoria. Amén, como dice el Salmo 37, versículo 6, que Él hará resplandecer sobre ti, ¿cierto?, tu justicia como la luz del mediodía. Gracias por ese entusiasmo. Él es tu justicia. Ahora, otro nombre, el nombre de Jehová Shabaoth. Jehová Shabaoth significa el Señor de los ejércitos. Zacarías lo dijo, no es con espada, ¿cierto? No es con ejército, sino con su Santo Espíritu. O sea que, vea hermano, usted no sabe, pero le hace el libro de, segundo libro de Reyes, cuando usted ve a Eliseo, que llega un momento en que lo sitian. Los ejércitos llegaron con carros, con todo el armamento moderno de aquel tiempo, venían hasta armados hasta los dientes para coger a 2 hombres nomás. Y este hombre estaba desayunando, estaba tranquilo, el sirviente salió, cuando salió a ¿cómo se llama?, a estirarse, se dio cuenta que estaba rodeado la casa de un montón de soldados armados hasta los dientes con carros de hierro y todo, y se asustó y entró corriendo. Señor, mire, señor, le dijo a su amo, Señor, mire que nos están rodeando los ejércitos. Y dijo, no. Entonces él dijo, Señor, Padre, abre sus ojos para que vea que son más los que están en favor nuestro que los que están en contra de nosotros. ¿Sabe qué? Detrás de ese ejército había millares y millares de ángeles que son, cuando ellos se materializan, son hombres de más de 3 metros, fuertísimos, con 6 alas. Un solo ángel puede destruir todo un ejército, un solo ángel, y había millares de ángeles alrededor. Cuando Cristo está dando su vida en la cruz del Calvario, amados hermanos, pues resulta y sucede que el Señor dijo, si fuera por mí, yo pediría a mi Padre que descendiera una legión de ángeles y el Señor me la haría. Una legión de ángeles son más o menos 5,000 ángeles. Si un solo ángel destruye, imagínense, ¿cómo serán 5,000? Y dice que los ángeles en Hebreos dice que son ministros a nuestro favor. O sea que son como servidores para nosotros. Todos ustedes tienen ángeles. ¿No sabía? El ángel que usted tiene tal vez está tan aburrido que usted no lo ponga a hacer nada. Y ya se jugó el dominó, ¿cierto? Ya está harto de jugar dominó. Ya está aburrido de jugar parqués. Ya está aburrido, mi amado hermano, de estar allá viendo Netflix. ¿Será que algún momento mi amo o esta persona me pondrá a trabajar? Active ángeles, hermano. En lugar de estar todos llenos de miedo, en lugar de estar llenos de preocupación, usted ora por su familia y le dice, Señor, activo ángeles alrededor de mi familia, activo ángeles alrededor de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, Señor, activo ángeles alrededor de mi casa. Y saber, va a haber una muralla de ángeles que usted no la ve porque usted ve espiritualmente, pero el enemigo los ve y sale huyendo. ¿Me hago entender? Él es el Señor de los ejércitos. Otro nombre es Jehová Shammah. Jehová Shammah significa el Señor está presente y está cerca. ¿Cuántos saben que el Señor está acá en este momento y manifiesta su poder? Él está cerca de ti, no te deja solo. Otro nombre es Jehová Makodeshik. Makodeshkim significa el Señor te santifica. Y eso sucedió hace 2000 años cuando Cristo derramó su sangre por ti. O sea, cuando yo le menciono estos nombres, en realidad, cuando leímos ayer Mateo 6, santificado sea tu nombre, estamos hablando de todos estos nombres. Todos estos nombres se está hablando, y por eso todos estos nombres hacen referencia a atributos de Dios. Por lo tanto, no solo nos dicen quién es Él, sino también nos dicen cómo es Él, cómo es Dios. Así que ese es el Señor que tú tienes. Amén. Ahora, ¿cuántos creen que cuando Cristo vino a la tierra, se despojó de su gloria, nació en un pesebre y se hizo 100% hombre, también el Señor Jesús nos dio una enseñanza clara de nombres de Dios? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, fíjense que su propio nombre, el nombre de Jesucristo, es el nombre más grandioso que tiene Dios.
y abarca su papel como Señor, pero también como Salvador y como Rey. O sea, el nombre de Jesús abarca esas tres connotaciones: Señor, Salvador y Rey. Ahora, como Jesucristo, permítame decirle, Dios adquirió muchos otros nombres. Por ejemplo, Jesús en Juan, sobre todo Juan, hace una referencia de 7 nombres de Jesús. Él dice que yo soy el pan de vida. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. ¿Y sabe qué hacía referencia a Jesús? Él hacía referencia a aquel momento o aquella época cuando el pueblo de Israel no tenía nada que comer. En el desierto no había nada, no habían cosechas, era desierto. Pero sin embargo el Señor hizo llover del cielo pan calientito. Dicen que eran como unas hojuelitas brillantes como parecía la escarcha, brillante, y era muy azucarada. Venía, entonces ¿qué tenía que hacer? Era coger esas semillas, las maceraban y preparaban pan. Imagínense, ese pan ya venía con todos los ingredientes. ¿Ah? Esa es la primera vez que encontramos un producto ya terminado, procesado en la Biblia, ¿cierto? Hay unos pancakes que llama Aunt Jemima, ¿cierto? Que usted hace unos pancakes allá o Nestlé y ya vienen mezclados con azúcar y todo, y usted no es simplemente sino agregarle leche y un huevo y lo pone sobre el sartén y hace su tortilla. Pues resulta, mi amado hermano, que eso no fue ningún invento mágico ni nada. Ya el Señor había inventado el maná, mi amado hermano. El Señor dice, yo soy el pan de vida, y el que me reciba a mí nunca pasará hambre. Nunca pasará hambre, amén. El Señor también dijo que yo soy el agua viva. ¿Recuerda usted cuando Jesús le habló a aquella mujer samaritana y le dijo, quiero dame de beber? Y dijo, Señor, pero ¿cómo te pretendes que dame de beber? Si tú supieras quién te pide agua, tú más bien le pedirías a Él y yo te daría agua que salta para vida eterna. ¿Sabe? Él es el agua viva, Él te calma la sed, Él te satisface. Pero Él también dijo así de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14 Él dijo 3 caminos. ¿Sabe que el tabernáculo tenía 3 entradas? ¿Cuántos conocen el tabernáculo? ¿Alguna vez ha visto un tabernáculo? El tabernáculo era la primera forma en que el lugar donde se adoraba a Dios. Era como una especie de templo, pero era una carpa. Entonces tenía un patio exterior, y dentro del patio exterior había como una cabañita, ¿cierto? La cabañita tenía una entrada, la primera, pero dentro de la cabañita, está dividida en dos espacios. La más interior era el lugar santísimo. Entonces, cuando entraba alguien, entraba primero al patio exterior. Ese patio exterior, esa puerta se llamaba el camino. Yo soy el camino. Cuando entraba la primera cortina, después de pasar el patio exterior, se llamaba el camino la verdad. Y la última cortina que daba lugar al lugar santísimo se llamaba la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el camino al Padre era por ese lado. Ese es el camino, no son 2 caminos, ¿cierto? Por eso usted no debe decir, yo estoy en los caminos de Dios. No, usted está en el camino de Dios. ¿Ok? Usted está en el camino. Y que la canción que cantamos ahorita dice, ¿cómo es? Abres camino, no abres caminos, abres camino, cumples promesas. Es un solo camino, no hay otro camino. Usted sale del camino. Y de hecho a la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, se les llamó de manera despectiva los del camino. Así se les llamaba. Y después de manera burlona, en Antioquía les llamaron los cristianos. Esa fue una manera peyorativa, una manera insultante de decir los cristianos, los cristianos, y así nos quedamos los cristianos, y gloria a Dios, porque aún en la burla Dios nos saca en victoria, amén. Pero Jesús también dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahí dice Juan 14:25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerda usted cuando resucitó a Lázaro? ¿Cuánto llevaba Lázaro muerto? 4 días, mis amados, 4 días. 4 días. Y ya Marta y María le dijeron, Señor, déjalo porque ya hiede. Y en el desierto a 50 grados centígrados, a plena luz del día, mi amado hermano, seco, eso, hermano, cualquier cosa se descompone a los 10 minutos. Pero para Dios no hay imposibles. Y el milagro que el Señor hizo con Lázaro es simplemente una muestra de que cuando tú te mueras, si te cremen, no te preocupes si te creman y botan tus cenizas al río Bogotá.
porque allí donde tú estés, el Señor te volverá a sacar y volverá a tener tu cuerpo, un cuerpo glorificado que se juntará contigo mismo. Él es la resurrección y la vida. Pero otro nombre que tiene Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, ¿cierto? Y su vida da por las ovejas. ¿La dio o no la dio? Eres tu pastor, mi amado hermano. Juan 10:11. Pero también Isaías 4:2 dice, Él es el retoño. Él es el retoño, sí. Y él también dice, en Apocalipsis 22:16 dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego Juan 1:29 dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay muchos más nombres. Muchos más nombres, o sea, los nombres cumplen una función, amado hermano. Así que cuando usted está en la oración modelo, volvamos a la oración modelo, cuando dice usted, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese santificado sea tu nombre es esos nombres que le acabo de mencionar. ¿Aló? ¿Sí está conmigo? Por eso, un pasaje del Antiguo Testamento en particular enlista varios nombres que se refieren a él. Cada uno es una designación de su naturaleza. Por ejemplo, encontramos en Isaías 9:6, cuando el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, refiriéndose a Cristo que había de nacer en Belén, decía, Él es admirable. ¿Cuántos saben que Él es admirable? Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Él es todo, mi amado hermano. Por eso la vida de Jesús fue la manifestación perfecta del nombre de Dios. Y Jesús le dijo a la gente que lo veía, si ustedes quieren ver a Dios, véanme a mí. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. ¿Cuántos saben que santo es su nombre? Santificado su nombre. Vamos a esa parte interesante, santificar su nombre. Porque, ¿qué es santificar el nombre del Señor? Pues después de que hemos visto la importancia del nombre de Dios, pues ahora lo que necesitamos es poner atención al significado de la palabra santificar. Ya que vimos el nombre y las funciones que tiene y vemos que en ese nombre está contenido todas las necesidades satisfechas para nosotros, pues ahora lo que necesitamos aprender cómo santificamos ese nombre. Pues en realidad, mi amado hermano, una palabra arcaica, o sea, que se usa para traducir una manera, digamos, es agiazo. Agiazo significa ser santo. Y eso traduce la palabra en griego, sagrado, a ser santo, apartado, ¿cierto? Santificado. Entonces, por eso, mi amado hermano, cuando Dios manda a su pueblo que sea santo, por ejemplo, en primera carta de Pedro 1:16, dice, sed santos porque yo soy santo, dice a Pedro a la iglesia. Pero solo Dios en realidad es santo. En realidad, digamos, cuando oramos, santificado seas tu nombre, digamos, es a decirle, Señor, ya tú eres santo, Señor, no te estamos dando más santidad porque nosotros no podemos darte santidad, tú eres ya santo, tú eres en sí mismo santo y realmente cuando tú vives en nosotros nos haces santo tal cual como tú. Y usted créame, hermano, que usted es santo, usted no es pecador, usted es santo. Es mal dicho decir, yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, no hermano, es que nosotros somos pecadores. No, usted ya no es pecador, usted es santo. No lo cree, ¿cierto? Pero pero es que esta mañana me sacaron la piedra, me cerraron y se me salió el viejo hombre. Tampoco le sale el viejo hombre a usted porque ese hombre ya quedó crucificado. Lo que pasa es que usted tiene una lucha con su carne y yo. Y esa chuleta toca someterla todos los días a Cristo. Pero usted, su verdadero usted, que es usted un espíritu, usted son espíritus, ¿sabían ustedes? Lo que usted ve ahí, por ejemplo, mire a esa persona que está al lado, usted no está ahí, eso no es el espíritu lo que usted está viendo. Esa es la casita donde vive ese espíritu, ¿cierto? Algunos la decoran, ¿no? Algunos decoran el cabello, ¿cierto? El tejado lo ponen de un color, le ponen marcos a las ventanas, ¿sí? ¿O no? Le compran una linda indumentaria, pero usted está viendo la casita de la persona. Esa casita con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Se deteriora y por más que se echen pañetes, ¿cierto? Por ejemplo, esos polvos aquí, ¿cierto? Que le echan pestañina, que le echan sombra, que le echan una cosa, igual se sigue. Y van al del médico que le dice que le echen, que les tiren las arrugas, si se las estiran todas, se las dejan por acá y después le cortan la piel. Se sigue deteriorando, ¿sí o no? Esa casita se va deteriorando y un día esa casita se va a descomponer. ¿Y usted qué va a hacer con usted? Pues usted se va para el cielo, pero la esperanza es que en su casita Señor le va a hacer una casa mejor.
Ah, una maravilla, ¿sí o no? Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, por eso le damos gracias a Dios por eso. Entonces, en realidad, Él es santo. Entonces, cuando usted saca cita, cuando usted dice, yo recibí a Cristo en mi corazón, pues Cristo, pues en el momento que usted hizo la oración de fe, vino a morar dentro de usted, el Espíritu Santo. Y el hecho de que el Espíritu Santo esté dentro de usted ya lo hizo santo a usted. Usted es apartado. ¿Ok? No lo cree, ¿no? Yo los veo que ustedes dudan mucho. Aquí hay una partida de santos. Ustedes son una partida de santos. Créame, hermano, eso es bíblico. Usted no lo cree, no, pero pastor, pero es que hace 3 domingos no vengo, yo qué voy a ser santo. Sí es santo, lo que pasa es que usted necesita someter su chuleta. Dígale a la chuleta, voy a ir a la iglesia a pesar de que llueva, trueno, relampaguee. Dígale a la chuleta, si a las 2 de la mañana no tengo nada que hacer, me levantaré a orar, así no te guste. Eso es lo que tiene que decirle. Entonces, por eso, usted es un santo. Entonces, por eso, a pesar de que ya Dios nos pone en una posición de santidad, pues sí, Él demanda que nosotros tenemos una santidad en proceso. ¿Cuál es la santidad en proceso? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Fíjense que no siempre pensamos santamente, ¿no? A pesar de que somos santos, entonces a veces se me saca la piedra. Uy, es que lo veo, es que no, y es que me da ganas, es que si lo veo, ¿cierto? Ya usted no está pensando santo. Usted ya necesita llevar ese pensamiento a la cruz del Calvario, necesita santificarlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso, pastor? Pues cuando usted reverencia a Cristo, cuando usted lo honra, cuando usted glorifica a Dios, en lugar de pensar en lo malo que le hacen, usted ya está santificando su mente. ¿Cómo lo santifico, pastor? Bueno, cuando tú lees las escrituras, meditas en ellas, las pones en práctica, las confiesas, ya tú te estás santificando. ¿Cómo me santifico más, pastor? Cuando usted viene a la iglesia, comparte con los hermanos, cuando usted sirve en la iglesia, usted se está santificando. Por eso, mi amado hermano, es tan importante recordar la diferencia entre nosotros y Él. Él es santo por naturaleza, pero nosotros somos santos porque Él nos hizo santos, pero hay una santificación que necesitamos hacer diariamente hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ahí ya termina el proceso de santificación, ya usted completamente santo, porque ya como su alma, que era la loca de la casa, a la que le gustaba estar pensando cosas banales, pues se va al cielo y ya no tiene oportunidad de pecar, ¿sí o no? Ese es. No sé si me están entendiendo, hermano. Pero Dios hizo el evangelio lo más fácil posible, mi amado hermano. Por eso el nombre de Dios es, usted tiene que darle honra. Dele honra, el ser santo. O sea, ser santo significa ser limpio. Mientras más nosotros somos pecadores, digamos, aún a pesar de esa posibilidad, Dios nos da la posibilidad de acercarnos a Él. Gloria a Dios. Dele honra al Señor. Dele honra al Señor, mi amado hermano. Por eso, cuando no le damos honra al Señor, a pesar de todas las tendencias que vamos a ver que ocupan el cristianismo, de verdad yo me siento a veces muy afligido por ver cómo a veces se enseñan cosas incorrectas en las redes sociales. Aún pastores muy reconocidos enseñan cosas incorrectas. Y esto es muy simple. El evangelio es simple, lo complicamos nosotros los pastores. Lo complicamos cuando le decimos a la gente, oye, usted tiene que hacer no sé cuántos ayunos, tiene que hacer 21 días, usted tiene que subir a Monserrate de rodillas, usted tiene que hacer no sé qué, que el ayuno de Daniel, que hermano, eso Dios no lo pidió. Ahora si cada uno lo va a hacer porque quiere sujetar su propia carne, no porque se lo impongan. Pero el Señor dijo en Hebreos 4 que dijo que acérquense a Él confiadamente, a su trono de ¿qué? De gracia. Amén. ¿Cuánto le dan honra al Señor? Yo le doy honra al Señor y en realidad, mi amado hermano, vea que hay un ejemplo en la Biblia que es triste. Por ejemplo, tú lees allá Números 20, vaya a Números 20, y es muy importante aprender a darle honra a Dios en todo momento. Amén. Entonces, hay cosas perturbadoras que pasan dentro de los cristianos. Y entre esas cosas perturbadoras es que aún siendo nosotros cristianos, tengamos la negra tendencia a no darle honra a Dios. Cuando Dios dice, donde yo te puse, yo necesito que me des honra. Piense en donde Dios te puso a ti. Piensa en un momento donde Dios te puso. De pronto algunos, ¿cuántos estudian aquí de pronto en un colegio, una universidad? Levanten la mano. Eso. ¿Cuántos están trabajando en una empresa donde hay compañeros que no tienen a Cristo en su corazón? Levanten la mano. Eso. ¿Cuántos viven en un vecindario donde la mayoría de los vecinos son de esos rumberos que a medianoche ponen el equipo hasta las 7 de la mañana?
Todos, ¿cierto? Vea, hermano, ¿usted honra o deshonra el nombre de Dios ahí en ese lugar donde Dios lo puso? ¿Cómo así, pastor? ¿Usted qué está diciendo? Sí, porque es muy fácil en momentos dados que usted le honra a Dios acá en la iglesia, porque está en un ambiente correcto. Pero cuando usted sale a su lugar de casa, a su trabajo, su estudio, donde no hay más cristianos, sino que son más gente que no tiene a Cristo en su corazón, pareciera como que nos ponemos en modo mundo, ¿no? Y nuestros vocabularios, nuestros testimonios, nuestras reacciones. ¿Cuántos saben que el ser humano es 80% reacción y 20% acción? O sea, usted ya tiene pensado 20% lo tiene controlado, pero usted el 80% no lo tiene controlado. De pronto alguien le dio un codazo en la cara en el Transmilenio. ¡Pah! ¿Usted qué dijo? ¿Qué dijo ahí? Usted siendo cristiano y viene a la iglesia, ¿no? ¿Qué dijo? De pronto esa persona ahí, empújelo y empújelo y empújelo y empújelo. ¿Usted qué dijo ahí? O sea, se da cuenta, 80% reacción somos. Y entonces resulta, mi amado hermano, que en todo momento usted y yo vamos a ser sometidos a pruebas donde se dará cuenta usted mismo si le estamos dando la honra a Dios o no en nuestra vida práctica, ¿cierto? ¿Qué es darle honra a Dios? Darle honra a Dios es darle reverencia al Señor. Reverencia significa un respeto en sumo grado, en delante de la gente que no cree y de la gente que sí cree también, en todo momento y aún a solas. Pero en Números capítulo 20, vaya conmigo allá, del 1 al 9, vamos a leer allí que dice: llegaron los hijos de Israel, Números 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, vea la situación, 80% de reacción, ojérese, no había agua para la congregación. ¿Cuántos eran la congregación? ¿Quién sabe? Más de 2 millones, era poquita gente, más de 2 millones de personas. Dice que se le vinieron en contra a Moisés y Aarón. Escuche, y habló el pueblo contra Moisés, o sea, renegaron, le alegaron, lo confrontaron, le hablaron en la cara: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Pero imagínese usted cómo están hablando. Ellos no están hablando decenticamente, ellos están hablando es como bravos, iracundos, groseros, altaneros. Están así hablándole a Moisés. Y dice el versículo 6, ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. Escuche la instrucción que le está dando Dios, porque cuando usted está fuera de sí, usted no aprende a escuchar. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano. ¿Y qué es lo que le tenía que hacer? Hablar a la peña, habla a la piedra, habla a la montaña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9, ¿qué dice? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, y él, como él le mandó, hasta ahí. Versículo 10, ¿qué dice? Y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, oíd ahora, ¿os hemos de sacar agua de esta peña? Y el versículo 11 dice: entonces alzó Moisés, no dice el texto, pero yo procuro decir, lleno de piedra, lleno de mala sangre. Ahí no dice, pero lo estoy diciendo yo. Versículo 11, ¿qué hizo? Le habló a la peña, ¿verdad? Como le dijo el Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en el versículo 11? ¿Pero qué le tenía que hacer? Hablarle a la peña. Pero él golpeó la peña. Tenía tanta rabia dentro de su cuerpo, de sus venas, de sus huesos,
Y entonces golpeó con la peña su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, oiga, escuchen bien esto, por cuanto no creísteis en mí, pero para santificarme, o sea, santificado sea tu nombre, ¿no? Para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis esta congregación a la tierra que os he dado. Ustedes no entran, no merecen entrar a la tierra prometida. Ahí fue cuando Moisés hasta ahí llegó. O sea, ¿qué pasó? Que uno dirá, pero Dios es injusto, pero sí, tuvo que aguantarse 2 millones de quejones, 2 millones de personas insultándolo, una presión impresionante. Uno podría pensar eso, pero Moisés, recuerde usted que él fue entrenado en el desierto y fue entrenado en Egipto. Él tenía que depender de Dios y tenía que hacer exactamente lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Él tenía que hablarle a la peña, no tenía que golpearla. Y estaba tan lleno de ira, mi amado hermano, que golpeó a la peña. ¿Qué significa eso? Pues significa que Moisés deshonró el nombre de Dios ante los israelitas, porque golpeó la roca, porque eso es una desobediencia directa a Dios. Y las acciones de Moisés lo pusieron como centro de atención del pueblo. Escuche, usted siendo cristiano, donde quiera que está, en ese lugar donde usted me dijo que estaba, usted es el centro de atención de la gente. Sí, señor. Y la gente va a creer o no va a creer por lo que ven usted y en mí. ¿Me hago entender? Pues hermanos queridos, quizás para hacerlos creer el nombre tenía algo que ver con el milagro. O sea, Moisés tenía tanta ira que él prácticamente dijo, esta agua brotó fue porque yo golpeé la roca, y no le dio honra al Señor. ¿Qué dice eso? Dicho de otra manera, Moisés le robó la gloria a Dios, quiso robarle la gloria a Dios, quedarse con el título, con la honra. Dijo, yo fui el que hizo esto, no lo honró. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hace eso? Que el foco de atención de la gente se desvía de Dios a esa persona. Cuando usted y yo tratamos de desviar el foco de atención de Dios hacia nosotros, eso se llama robarle el nombre al Señor, robarle su gloria. Por tanto, no estamos santificando el nombre del Señor, porque santificar el nombre de Dios significa que la gente que nos ve terminará adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Por eso, mi amado hermano, uno mira la Biblia y hay un catálogo enorme de hombres y mujeres que no honraron a Dios, que deshonraron a Dios. Y vean ustedes la pequeña muestra. Por ejemplo, Saúl. ¿Cuántos recuerdan a Saúl? Saúl, recuerda usted que no se sometió a Dios, sino que con impaciencia y desobediencia en su estilo particular, no siguió las instrucciones de Dios. En primer libro de Samuel 15, versículo 11, él tenía que combatir a un pueblo enemigo llamado los amalecitas. Ellos habían sido enemigos terribles de Israel. El mandato era erradicarlos. Y cuando fue a ver Samuel, no los erradicó, perdonó la vida del rey, perdonó lo mejor de su ganado. Y entonces cuando el profeta llegó y le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Hiciste lo que te mandaron? No, sí, claro, rey. Entonces, ¿qué es lo que escuchan mis oídos? Y el Señor inmediatamente le habló a Samuel diciéndole, dile que hasta acá llegó su reinado. Voy a levantar uno que sea conforme a mi corazón. Otro hombre que encuentra usted en la Biblia se llama Usa, con Z, Usa. Y Usa no reconoció la majestuosidad de la santidad de Dios porque se atrevió a desafiar las instrucciones de Dios. Allá en Números 4:15, cuando quiso coger el arca con la mano y resulta que la gloria de Dios lo cogió y lo fundió. Quedó carbonizado ahí. Quedó carbonizado allá. Otro hombre que no honró a Dios fue Usías, un rey de Israel. Se volvió orgulloso, actuó de manera corrupta, fue infiel al Señor y en una afrenta a la santidad de Dios entró al templo para quemar incienso y el Señor le dio lepra a ese hombre. Si usted ve el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, ¿recuerda usted? Que ellos dijeron, nosotros vendimos la propiedad en tanta plata y aquí está todo. Mentiras, ellos habían convenido no darle todo al Señor y entonces tratando de engañar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los tocó con muerte. Impresionante, ¿cierto? O sea, estaban tocando la santidad de Dios. ¿Y qué dicen los corintios?
Toda la carta a los Corintios, ellos comieron pan, bebieron de la copa de manera impía durante la cena del Señor en 1 Corintios 11, 27 al 30, y en consecuencia de que no honraron al Señor, muchos empezaron a enfermarse y algunos estaban muriéndose. Por eso yo quiero decirle algo, hermano, usted está acá porque usted viene a honrar el nombre de Dios. Y no quiere decir por eso que le va a pasar una lepra o algo así. Lo que yo estoy diciendo, mi amado hermano, es que usted y yo tenemos que honrarle al nombre de Dios. Todo lo que usted tiene y lo que hace, no lo hace por su esfuerzo, usted lo tiene por Dios. Así que cuando alguien le pregunte, ay, ¿cómo lograste esto? Gracias a mi Señor. Gracias a mí. ¿Sabes que a mí me gusta mucho Juan Guillermo Cuadrado? Me gusta mucho porque él siempre que lo entrevistan dice, gloria a Dios. Dios nos permitió. Gracias a Dios que nos dio la gracia. Siempre es así. Falcao habla lo mismo. Ahora yo les mandé un video si lo vieron en Facebook, de este actor que se llama Andrés Toro, que es cristiano. Y él también le da la revés. Y decía a él, a mí me dicen que soy homofóbico y resulta que yo soy homofóbico, pero si me invitan, me hacen que yo tenga que hacer un papel de donde digo que besarme con otro hombre, y eso va en contra de mis principios. Y prefiero perder la plata de ese papel, pero no vender mis principios.